Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper feliz de que estén aquí hoy conmigo. Si es la primera vez que se topan con nosotros, bienvenidos. Me llamo y este es un espacio donde hablamos de todo un poco, pero hoy tenemos un tema que creo que nos va a resonar a muchos. Hoy vamos a sumergirnos en esa sensación tan humana y a veces abrumadora de sentir que la carga nos pesa, que no podemos más. ¿Han visto el título, Demet Özdemir? Mi carga me pesa. No puedo más. Y sí, vamos a usar la figura de la talentosísima actriz turca Demet Özdemir como punto de partida para explorar estas emociones que, aunque ella sea una estrella, son increíblemente universales. Quizás se preguntan, ¿por qué Demet Özdemir? Bueno, como muchas figuras públicas, ella a veces comparte fragmentos de su vida, de sus luchas, o simplemente la presión de la fama y las expectativas puede ser palpable. Y a veces una frase, una imagen, un gesto puede encender una chispa y hacernos pensar en nuestras propias experiencias. Así que sin más preámbulos, prepárense para una conversación honesta y espero que edificante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si todavía no lo han hecho, los invito a que se suscriban a nuestro canal. De esa manera, no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos, donde seguimos explorando temas que nos interesan y nos hacen crecer juntos. Solo hagan clic en ese botón rojo debajo del vídeo y activen la campanita. Ahora sí, entremos en materia. La frase "mi carga me pesa. No puedo más" es un grito silencioso que muchos de nosotros hemos sentido en algún momento de nuestras vidas. Puede ser por el trabajo, por las responsabilidades familiares, por presiones sociales, por metas personales que parecen inalcanzables, o incluso por una acumulación de pequeños problemas que poco a poco van minando nuestras fuerzas. Demet Özdemir, con su carrera ascendente, su talento reconocido y una vida pública que a menudo exige una perfección ilusoria, es un ejemplo de alguien que, a pesar de tener lo que muchos considerarían todo, también puede enfrentarse a estas mismas presiones internas. Piensen en ello, la fama trae consigo expectativas. Expectativas de lucir siempre perfectos, de estar siempre felices, de tener una vida impecable. Y eso, mis amigos, es una carga monumental. Es como llevar un disfraz todo el tiempo, intentando proyectar una imagen que no siempre se corresponde con lo que uno siente por dentro. En el caso de Demet, y esto es una reflexión general sobre figuras públicas, la presión mediática, los rumores, las redes sociales, las críticas, pueden ser un peso constante. Y cuando a eso le sumamos las exigencias de una carrera, los horarios intensos, los sacrificios personales, es completamente natural que en algún momento la energía se agote. Pero más allá de la fama, la frase "mi carga me pesa. No puedo más" se aplica a la mayoría de nosotros en nuestra vida cotidiana. Quizás hoy te levantaste sintiendo que la pila de pendientes en el trabajo es insuperable. Quizás tienes que lidiar con problemas familiares, una crisis económica, o simplemente la rutina te está agotando. A veces la carga no es un evento catastrófico, sino la acumulación de muchas pequeñas cosas que juntas forman una montaña. Y es en esos momentos cuando uno siente esa desesperanza, esa sensación de parálisis, de no saber por dónde empezar, de sentir que las fuerzas te abandonan. Una de las cosas más importantes que debemos entender es que sentirnos así no es una debilidad. Al contrario, es una señal de que estamos siendo humanos, que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y que quizás hemos llegado a un límite temporal. Es como un coche que después de un largo viaje, necesita una parada para repostar y descansar. No significa que el coche esté roto, sino que necesita un respiro para seguir adelante. ¿Cómo llegamos a este punto? A menudo es por la falta de límites. Por decir sí a todo, por querer complacer a todos, por miedo a decepcionar. Y en ese proceso, nos olvidamos de nosotros mismos. Nos relegamos a un segundo plano, sacrificando nuestro bienestar, nuestra salud mental y física, en aras de cumplir con las expectativas externas o internas. Es fácil caer en la trampa de la autosuperación constante, pensando que siempre debemos estar dando un paso más, logrando algo nuevo. Y aunque el crecimiento personal es valioso, necesita ser equilibrado con el autocuidado. Otra causa común es la internalización de la presión. Cuando nos exigimos a nosotros mismos un nivel de perfección que es inalcanzable, o cuando nos comparamos constantemente con los demás, nos creamos una carga adicional. Las redes sociales, en particular, pueden ser un campo de minas para la comparación.
Vemos vidas aparentemente perfectas, éxitos constantes, y es fácil sentir que nos estamos quedando atrás, que nuestra propia vida no es lo suficientemente buena. Y esta comparación silenciosa se suma a todas las otras cargas que ya estamos elevando. Entonces, ¿qué hacemos cuando sentimos que mi carga me pesa? No puedo más. La primera y quizás más crucial acción es reconocerlo. Permítete sentir esa emoción sin juzgarte. Acepta que estás agotado, que necesitas un respiro. A veces solo el hecho de ponerle nombre a lo que sentimos ya es un alivio. Es como abrir una ventana en una habitación cerrada y dejar que entre el aire fresco. Después de reconocerlo, es fundamental buscar apoyo. Y aquí nuevamente podemos reflexionar sobre la vida de figuras públicas como Demet Özdemir. Aunque en la superficie parezcan solitarias en su éxito, a menudo cuentan con equipos, amigos, familia. Y en nuestra vida, no debemos tener miedo de pedir ayuda. Ya sea a un amigo o a un familiar, a un compañero de trabajo, o incluso a un profesional de la salud mental. Hablar de nuestras cargas puede aligerarlas. Compartir el peso con alguien más hace que parezca menos abrumador. Además de buscar apoyo externo, necesitamos implementar estrategias de autocuidado. Y el autocuidado no es un lujo, es una necesidad. ¿Qué significa autocuidado para ti? Puede ser algo tan simple como tomarte 5 minutos para respirar profundamente, darte un paseo corto, escuchar tu música favorita, leer un libro, o darte un baño relajante. O puede ser algo más estructurado como establecer horarios de sueño regulares, comer saludablemente, hacer ejercicio, o dedicar tiempo a hobbies que te hagan feliz. Lo importante es que sean actividades que te recarguen, que te reconecten contigo mismo y te brinden una sensación de paz. También es importante aprender a decir no. Esto puede ser difícil, especialmente si estamos acostumbrados a ser complacientes. Pero establecer límites es una forma de protegernos y de gestionar nuestra energía de manera efectiva. No tienes que asumir todas las responsabilidades, ni participar en todos los eventos, ni complacer a todas las personas. Aprender a decir no de manera respetuosa es un acto de amor propio. Y hablemos de las expectativas. Revisa tus propias expectativas. ¿Son realistas? ¿Estás exigiendo demasiado de ti mismo? A veces el mayor peso que llevamos es el que nosotros mismos nos imponemos. Permítete ser imperfecto. Permítete cometer errores. Permítete descansar. El camino hacia el éxito o la plenitud no es una carrera lineal y sin tropiezos. Tiene sus altibajos, y esos altibajos son parte del proceso. Considera también la importancia de la gratitud. Aunque pueda parecer contradictorio cuando uno se siente abrumado, practicar la gratitud puede cambiar nuestra perspectiva. Enfocarnos en las cosas buenas que tenemos, por pequeñas que sean, puede ayudarnos a relativizar los problemas y a encontrar un rayo de luz en la oscuridad. En el caso de figuras como Demet Özdemir, es probable que también se enfrenten a la presión de mantener una imagen pública. Pero incluso en ese contexto, creo que la autenticidad es cada vez más valorada. Mostrar vulnerabilidad, compartir las luchas, puede ser increíblemente liberador y conectar con la audiencia a un nivel más profundo. Y nosotros, en nuestra vida cotidiana, también podemos permitirnos ser más auténticos. No tenemos que pretender que todo está perfecto si no lo está. La frase "mi carga me pesa. No puedo más" es un llamado de atención. Es el cuerpo y la mente diciendo, alto, necesito un respiro, necesito reajustar el rumbo. Ignorar esta señal puede llevar al agotamiento extremo, al burnout, e incluso a problemas de salud más serios. Por eso es fundamental prestarle atención y tomar medidas. Pensemos en ello como un viaje. Si vas en coche y el motor empieza a sobrecalentarse, no sigues conduciendo esperando que se enfríe solo. Te detienes, verificas el nivel de refrigerante, le das tiempo para que baje la temperatura. Nuestra vida es similar. Cuando sentimos esa sobrecarga, es el momento de detenernos, evaluar qué está pasando y tomar las medidas necesarias para recuperarnos. ¿Y qué pasa si esa sensación de no puedo más se prolonga? Si a pesar de tus esfuerzos te sientes atrapado en un ciclo de agotamiento y desesperanza, es importante buscar ayuda profesional. Un terapeuta o un consejero puede ofrecerte herramientas y estrategias personalizadas para lidiar con tus cargas, para entender las raíces de tu agotamiento y para desarrollar mecanismos de afrontamiento saludables.
No hay vergüenza en buscar ayuda, al contrario, es un signo de fortaleza y autoconciencia. Recordemos que la vida es un equilibrio. Entre el dar y el recibir, entre el esfuerzo y el descanso, entre el deber y el placer. Cuando uno de estos elementos se desequilibra por completo, es cuando sentimos que la carga nos pesa demasiado. Para resumir un poco lo que hemos estado conversando, esa sensación de que la carga nos pesa y no podemos más, que la hemos explorado usando la figura de Demet Özdemir como punto de partida, es una experiencia humana profundamente común. Hemos visto que puede surgir por diversas razones, desde las presiones de la vida pública hasta las exigencias de nuestra vida cotidiana, pasando por la autocrítica y la falta de límites. Lo crucial es reconocer estas emociones sin juzgarnos, buscar apoyo en nuestro entorno o en profesionales, y priorizar el autocuidado. Establecer límites, revisar nuestras expectativas y practicar la gratitud son herramientas poderosas para aligerar esa carga. Y sobre todo, recordar que permitirse descansar y ser imperfecto no es un fracaso, sino un acto de inteligencia y amor propio. Espero de corazón que esta conversación les haya servido de algo, que les haya dado alguna perspectiva o incluso un pequeño respiro. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han sentido alguna vez esa sensación de que la carga les pesa demasiado? ¿Cómo la han afrontado? Por favor, compartan sus experiencias y consejos en los comentarios. Me encanta leerlos y aprender de ustedes, y sé que su experiencia puede ser de gran ayuda para otras personas en nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado y les ha resultado útil, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Compartan este vídeo con amigos, familiares o cualquier persona que crean que pueda beneficiarse de esta conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.